Seguimos con el tema 2 dentro del máster de Unity y lo que vamos a hacer en este vídeo es una ampliación del mini shooter que hemos ido desarrollando a lo largo de esta segunda unidad. Se nos pide que a partir de ahora, siempre que impactemos sobre un enemigo, ese enemigo deberá desaparecer como si hubiera muerto para siempre. Y cuando eliminemos a todos los enemigos que haya en ese momento en la escena, se creará una nueva oleada de enemigos, pero con un enemigo adicional. En principio teníamos 3 enemigos, entonces cuando impactemos en cada uno de ellos, irán desapareciendo hasta que no quede ninguno. En ese momento reaparecerán a través del respawn en posiciones aleatorias, pero además se generará un nuevo enemigo. Entonces pasaremos de 3 a 4. En la siguiente oleada, pues en vez de haber 4 habrán 5, y así en cada oleada habrá un enemigo adicional. Y además esos enemigos también deberán incrementar su velocidad en cada oleada. Mientras que en la versión actual cada uno tenía su propia velocidad, ahora podremos tener una velocidad global que se irá incrementando en cada oleada. Y además deberemos incluir a través de un componente de la UI la oleada actual y la cantidad de enemigos que quedan vivos en la oleada actual. Entonces me pondrá, por ejemplo, oleada 5 y enemigos restantes 3, o los que queden. Y en último lugar, también deberéis optimizar el código para minimizar la creación y destrucción innecesaria de Game Objects dentro de la escena. Y como digo siempre, lo mejor sería que pausarais el vídeo e intentarais realizar esta ampliación por vuestra cuenta a partir de la versión que dejamos en el último vídeo. Y una vez ya tengáis vuestra propia versión, pues seguís con el vídeo y veis la solución. Y bien, aquí tendríamos la solución. Lo primero que he incluido es dentro de UI un nuevo Game Object llamado oleadas. Este Game Object tiene un TextMex Pro que en principio como valor del texto le he puesto oleada 1 y enemigos restantes 3. Y además pues lo tengo alineado arriba a la izquierda, tanto en el texto como en el Rect Transform. Y a partir de ahí he realizado cambios en 2 scripts. El primero de ellos sería en el script enemigo shooter. Aquí únicamente he dejado como atributo los puntos del enemigo y el evento para actualizar la puntuación. El update y cambiar posición objetivo lo tenemos exactamente igual y simplemente he modificado el método destruir objetivo, que es el método que se invoca siempre y cuando impactemos con algún Game Object de la escena que tiene asociado el script enemigo shooter. Esta lógica la teníamos en controlador movimiento shooter. En el update, siempre y cuando hagamos clic izquierdo con el ratón, se lanzará un rayo justo al centro de la pantalla y si impacta en algo, pues sobre ese algo comprobaremos si tiene el componente enemigo shooter. Si lo tiene, invocamos a destruir objetivo. Entonces aquí primero que nada cambiamos el color del enemigo actual a través del material y luego lo que he hecho es agregar a la clase mini-shooter un método llamado agregar enemigo eliminado, pasándole la instancia actual a través de this. A continuación incrementamos los puntos del enemigo y luego ya publicamos el evento enemigo impactado, pasándole los puntos del enemigo actual. Este evento se encargaba de actualizar el marcador. Aquí incluso esto se podría simplificar poniendo el más puntos enemigo. Lo que sucedería en este caso es que si no hubiera ningún suscriptor a este evento, esta parte no se ejecutaría y con ello pues no se actualizaría la puntuación del enemigo. Aunque tal y como lo tenemos programado hasta ahora, pues funcionaría sin ningún problema. De hecho, incluso no haría falta ni el interrogante, ya que si vamos a mini shooter, pues podemos comprobar que tenemos aquí la suscripción al evento enemigo impactado. Entonces ahora la diferencia es que este actualizar puntuación además utiliza variables adicionales para actualizar también la oleada y los enemigos restantes. Para ello, en la clase mini shooter hemos añadido tanto oleada actual como enemigos restantes. Entonces ahora este mismo método se encarga de actualizar la puntuación, mostrar en la interfaz esa puntuación actualizada y además mostrar también la oleada actual y los enemigos restantes. Esto lo hacemos a través de otro TextMex Pro UI, que en este caso le hemos llamado texto oleada. Esto lo tendríamos aquí arriba, como elementos de la UI tenemos el texto fin partida, el texto con la puntuación y el texto con la oleada. Y aquí abajo pues habría añadido un entero para la oleada actual, otro entero para saber la cantidad de enemigos de la oleada actual y otro entero para saber los enemigos restantes. Y finalmente he creado una lista de instancias enemigos shooter. Esto me servirá para ir añadiendo los enemigos a medida que los voy eliminando. Entonces realmente me faltaría ver este método agregar enemigos eliminados, que es el que se encarga prácticamente de todo. Entonces aquí tendríamos el código del método y lo que hace
Pues en primer lugar es a la lista enemigos eliminados hacer un add de ese enemigo que recibe como parámetro el método. Decrementamos los enemigos restantes y además al enemigo actual, que es el que ha sido eliminado, le establecemos el setActive a false. De este modo no lo estamos destruyendo, simplemente lo estamos deshabilitando. Entonces esto lo haremos por cada uno de los enemigos. Y si además enemigos restantes llega a valer 0, es porque se han eliminado todos los enemigos de la oleada. Entonces cuando deberemos añadir un enemigo adicional e incrementar la oleada. Entonces aquí para crear ese enemigo adicional utilizamos instantiate a través de enemigo.gameObject. Esto lo que hará es un clon de ese GameObject que ha sido eliminado. Es decir, realmente está haciendo una copia sobre el último GameObject que quedaba en esa oleada. Entonces, como está haciendo un clon, ese clon también estará desactivado. Entonces haremos un setActiveTrue y además para que no aparezca en la misma posición, a través del componente enemigo shooter invocaremos a cambiar posición objetivo. Aquí incluso podríamos cambiarle el nombre, con cambiar posición sería suficiente. Entonces con ello crearíamos un enemigo adicional. Y luego ya enemigos oleada actual lo establecemos a más oleada actual más 2. Este más 2 es porque de inicio tenemos 3. Entonces si en la primera oleada hay 3, en la segunda deben haber 4. Entonces en principio la oleada es la 1. Entonces cuando hagamos más oleada será la 2. Como deben haber 4 enemigos, pues por ello tenemos este más 2. Si fuera la oleada 5, debería tener 7 enemigos. Entonces por ello pues que añadimos este más 2. Y luego como la oleada se inicia, pues enemigos restantes también será igual a enemigos oleada actual. Y en último lugar nos faltaría a esa lista con todos los enemigos que se han ido añadiendo, cambiar la posición y activarlos. De este modo cuando se crea esa nueva oleada aparecerán cada uno de ellos en posiciones aleatorias y todos los que estaban desactivados se activarán. Luego la lista la vaciaremos y finalmente invocamos a incrementar velocidad enemigos, ya que ahora todos los enemigos incrementan la velocidad cuando cambia la oleada. Entonces aquí tenemos velocidad de enemigos multiplicado igual a 1,1. Esto incrementará en cada oleada la velocidad de todos los enemigos en un 10%, ya que ahora en el script enemigo shooter no tenemos la velocidad directamente en la instancia, sino que la obtenemos de mini-shooter instance velocidad enemigos. Entonces, como podéis ver, la clase enemigo shooter ha quedado bastante simplificada. En el update simplemente lo movemos y luego tenemos un método destruir objetivo y el método cambiar posición. Y bien, vamos a realizar una prueba para que podáis comprobar que funciona perfectamente. Me da un punto y enemigo restante es 2. Enemigo restante es 1 y ahora cuando elimine a este enemigo, lo que sucederá es que aparecerán 4 y será la oleada 2. Como podéis ver ahora tenemos 4 enemigos. Pues podríamos eliminar a cada uno de ellos y pasaríamos a la oleada 3. Ahora hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hay 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hay 7. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora habrían 8. Y finalmente la partida termina. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con temas relacionados con las físicas.